Vamos a ver los terrenos que se mencionan en la Biblia, de la palabra fosa a la palabra páramo. Empezamos con el texto. Él afianzó el orbe y no se moverá, en el Salmo 95. La palabra fosa es una cavidad que se hace en la tierra para enterrar cadáveres, pero también las hay naturales. Y los textos en los Salmos. Sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. ¿Qué ganas con que yo baje a la fosa? Salmo 29. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Me han cavado delante una fosa. Que no se cierre la fosa sobre mí. El enemigo cavó y ahondó una fosa. Caiga en la fosa que hizo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Me has colocado en lo hondo de la fosa. El Señor rescata tu vida de la fosa. No me escondas tu rostro igual que los que bajan a la fosa. En Isaías tenemos, no esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Cuando se puso el sol, fui a cavar una fosa y enterré el cadáver. Tobías. El que cava una fosa caerá en ella. Cogelet. Ahora Golfo. Es una gran extensión de mar que dista mucho de tierra y por todas partes, y en el cual no se encuentran islas. El Señor secará el golfo del mar de Egipto y alzará la mano contra el río. Aquí mar de Egipto es tomado como río, ¿verdad? El Hades. En hebreo Sheol. Es la morada de los muertos, buenos y malos. Lo ubican debajo de la tierra. Va a ser más adelante cuando se diferencie como lugar de los pecadores. Los textos. Yo soy el primero y el último, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, en el Apocalipsis. Vi un caballo verdoso cuyo jinete tenía por nombre Peste y lo acompañaba el príncipe del Hades. El mar devolvió los muertos que en sí retenía. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Islas. Es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Salmo 71. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Mirad, las islas pesan lo que un gramo. Sus leyes del Señor esperan las islas. Escuchad, islas, atended, pueblos lejanos. Anuncien su alabanza en las islas. Cantad al Señor un cántico nuevo. Muja el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Me están aguardando las islas. Y continúan textos en los profetas. Anunciad la palabra del Señor en las islas remotas. Enviaré fuego contra Magog y los que habitan confiados en las islas para que sepan que yo soy el Señor. Y en el Nuevo Testamento, dijo Pablo, yo confío en Dios que ha de suceder tal como me ha dicho. Sin duda encallaremos en alguna isla, en los Hechos de los Apóstoles. Ante este acontecimiento, curación del padre de Publio en Malta, los demás enfermos de la isla venían y recobraban la salud. Huyeron todas las islas, los montes desaparecieron y una terrible pedrisca cayó del cielo sobre los hombres, en el Apocalipsis. Ahora jardín. Es un terreno en el que se cultivan plantas y flores ornamentales para hacer de él un lugar agradable. Y los textos. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Oráculo de Balaam. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, como vegas dilatadas, como jardines junto al río. Como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia. Delante de ella, la plaga de langostas, la tierra es un jardín, detrás de ella una estepa desolada. Nada se salva.
Eres jardín cerrado, hermana y novia mía, eres jardín cerrado, fuente sellada, tus brotes, tus jardines de granados. Y en el libro de los Cantares. Entra, amor mío, en tu jardín a comer de sus frutos exquisitos. Litoral es la franja de tierra en contacto con el mar, incluye playa y zona costera. Y el texto de Holofernes bajó con su ejército hacia el litoral, dejó guarniciones en las plazas fuertes y se llevó gente escogida para servicios auxiliares. Lago. Es un gran depósito natural de agua en una depresión del terreno que recoge aguas pluviales, subterráneas o de uno o varios ríos. Arriba tenemos el lago de Chapala, abajo el mapa del lago del Galilea. Y el texto. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde en azufre. Manantial o venero. Es un nacimiento de agua que aflora en un lugar de la corteza terrestre. Y los textos de los Salmos. El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Porque en ti, Señor, está la fuente viva. Tú alumbraste manantiales y torrentes. De los manantiales sacas los ríos. Transforma el erial en manantiales de agua. Él transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Salmo 113. Serás un manantial de aguas cuya vena no se agota, en Isaías. Manantiales, bendecida al Señor. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para lavar los pecados e impurezas. Zacarías. Y continúan. Con la ciencia del Señor se abren los veneros y las nubes destilan el rocío. En Proverbios. Fui engendrada, la sabiduría, antes de que Dios hiciera brotar los manantiales de las aguas. Dijo Job, tiene la plata un venero, el oro un lugar donde se afina. Y en el Nuevo Testamento. El agua que yo les dé se convertirá en ellos en manantial cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna. En Juan. El Cordero los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. En Apocalipsis. Mar. Es una gran masa de agua salada que cubre más del 70% de la superficie de la tierra. Y los textos en los Salmos. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Del Señor es la tierra, Él la fundó sobre los mares. Moja el mar y lo que contiene. Tú reprimes el estruendo del mar. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Tú dominas o sometes la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Retumba el mar y cuanto lo llena ante el Señor. O también cuanto contiene, el Salmo 97. Ahí está el mar ancho y dilatado. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas en el océano. Enmudecieron las olas del mar. El Señor lo que quiere lo hace en los mares y en los océanos. El precepto del Señor no está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar y nos lo traerá? Mares y ríos, bendecida al Señor. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Encontramos en el libro del Apocalipsis. Vi luego un gran trono blanco. Fueron juzgados los muertos según lo que está escrito en los libros, según sus obras. El mar devolvió a los muertos que en sí retenía. Y tenemos esta nota. En la Biblia, mar representa el poder de Dios o también el caos. Por eso cuando Jesús domina el mar, significa que tiene dominio total sobre las fuerzas incontrolables. Bien, los marismas. Es un terreno bajo, anegadizo, que se halla a orillas del mar o de los ríos. Y los textos. El Salmo 106. Convirtió la tierra fértil en marismas. Pero sus marismas o esteros no serán saneados, quedarán para salinas.
encontramos en Ezequías. Montes. Elevación natural del terreno, generalmente más pequeño que una montaña. Aquí encontramos los principales montes de Palestina en una y otra diapositiva. Vacilarán los cimientos de los montes sacudidos por su cólera. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Montes que saltáis como corderos, colinas que saltáis como carneros. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Ahora llano. Es una gran extensión de tierra plana, uniforme y sin elevaciones ni depresiones significativas, o sea, altos o bajos. Los israelitas se estaban preparando para la guerra. Habían cerrado los puertos de la sierra, habían llenado de obstáculos las llanuras. Encontramos en el libro de Judith. Y sigue. Dijo Holofernes, generalísimo del ejército asirio: sus montes se emborracharán con sangre, sus llanuras rebosarán de cadáveres. Judith y su sirvienta caminaban derecho por el valle. Les salió al encuentro una avanzadilla asiria que les echó el alto. Mira, se le dice a Sobna, mayordomo de palacio, el Señor te aferrará con fuerza y te arrojará con violencia. Te hará dar vueltas y vueltas como un arco sobre la llanura dilatada. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, lo escabroso en llano. Observa tu camino por el valle, reconoce lo que has hecho. Estaba yo sentado en mi casa cuando se posó sobre mí la mano del Señor. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como lo había contemplado en la llanura. Ezequiel. Y continúan textos sobre el llano. Dice así: crecí la sabiduría como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón. Me he elevado como palmera de Engadí y como rosal de Jericó, como gallardo olivo en la llanura. Judas Macabeo se lanzó de improviso sobre los enemigos y Serón y su ejército fueron derrotados ante él. Los persiguieron por la pendiente de Bet-Jorón hasta la llanura. Aquí encontramos una imagen del llano de Jericó. Oasis. Es un espacio con vegetación en medio del desierto. Este es un oasis de palmeras en el desierto del Sahara. Y el texto lo tenemos en el Salmo 83. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Océano. Es una masa de agua salada, del griego okeanos, nombre que le daban los griegos al gran territorio de agua que rodeaba la superficie terrestre y se refiere al océano Atlántico. Y los textos. El Señor mete en un depósito el océano. Tus sentencias son como el océano inmenso. Dios Salvador nuestro, tú esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Cubriste la tierra con el manto del océano. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. El Señor lo que quiere, lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Aquí vemos el dominio total del Señor en todos los elementos de la tierra, ¿verdad? Y otros textos. Dios se acordó de Noé y se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo. Dijo Jacob a José: el Todopoderoso te bendice. Bendiciones del cielo, bendiciones del océano, bendiciones de espigas abundantes, bendiciones de collados antiguos bajen sobre la cabeza de José, corónela al elegido entre sus hermanos. Pisas el mar con tus caballos revolviendo las aguas del océano. Habacuc. Yo soy el que dice al océano: aridece, secaré tus corrientes. Esto me mostró el Señor. Llamaba para el juicio al fuego que devoraba el océano y el campo. Job maldijo el día de su nacimiento diciendo: que lo maldigan los que maldicen el océano, los que entienden de conjura a Leviatán. Dijo Dios a Job: ¿has entrado hasta las fuentes de los mares o paseado por la hondura del océano? Ahora páramo. Es un ecosistema neotropical de alta montaña
que tiene una función clave en la regulación del agua. Se caracteriza por un clima frío, húmedo y alta radiación ultravioleta y vegetación baja. Aquí lo vemos en la imagen de la derecha. Los textos. Resuman los pastos del páramo. El páramo y la estepa florecerán como flor de narciso. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Notes el cambio, ¿verdad? Del páramo al estanque. Voy a derramar agua sobre lo sediento y torrentes en el páramo. La imagen del agua. El páramo ofrece alimento a sus crías. Se procuran forraje en descampado. Dijo el Señor a Job: ¿Quién ha hecho que llueva en el desierto desolado y brote hierba en el páramo desnudo? El rey Josafat preguntó: ¿Por qué camino subimos? Jorán de Israel respondió: por el camino del páramo de Edom. Y bueno, terminamos con un texto del Salmo 95 y una visión de la Tierra Santa. Cantad al Señor toda la tierra. Pues muchas gracias por su atención. Este trabajo se hizo con términos que aparecen en la liturgia de las horas y estas son las referencias bibliográficas que me iluminaron. Que Dios los bendiga.